La mansión de los del Valle, ubicada en el exclusivo barrio de Polanco en Ciudad de México, brillaba como un monumento al éxito y la opulencia. Pero dentro de sus muros, las sombras de la desconfianza y el rencor comenzaban a germinar. Carmen del Valle, la matriarca de la familia, caminaba por el amplio salón adornado con mármoles italianos y cuadros de artistas reconocidos. Su expresión, siempre elegante, estaba cargada de una inquietud oscura mientras sus tacones resonaban en el suelo. «¿Lupita? Ven al comedor», dijo con un tono que no admitía oposición. Lupita, la empleada doméstica, apareció casi de inmediato. Una mujer de mediana edad, siempre discreta, que conocía a la perfección su lugar en la jerarquía de la casa. Sin embargo, algo en la mirada de Carmen aquella noche la hizo estremecerse. «¿Todo está bien, señora?», preguntó, limpiando sus manos en el delantal. Carmen suspiró profundamente antes de sentarse en una de las sillas de madera tallada. La luz de la lámpara de cristal iluminaba su rostro, revelando una mueca de disgusto. «No, Lupita, no está bien. Esa mujer, Isabela, no pertenece a esta familia. Ella está destruyendo a Alejandro con su frivolidad. Mi hijo se merece algo mejor, y creo que nosotras podemos ayudarlo a ver la verdad». Lupita frunció el ceño, sorprendida por lo directo de la declaración. Nunca había oído a Carmen hablar tan abiertamente sobre su desaprobación hacia Isabela, aunque su trato frío hacia ella era evidente. «¿Y cómo podríamos ayudar, señora?», preguntó, temerosa pero intrigada. Carmen se inclinó hacia adelante, su voz descendiendo a un susurro conspirativo. «Es simple. Si Isabela no está bien de salud, Alejandro eventualmente abrirá los ojos. No puede soportar una carga que no está a la altura de esta familia». Lupita dio un paso atrás, nerviosa. «¿Está diciendo qué?». «Exactamente. Tenemos que debilitarla, lentamente, para que no sospechen. Nada que la mate, pero suficiente para que se convierta en un problema». El silencio que siguió era tan denso que el sonido del reloj del salón se sentía ensordecedor. Carmen observaba a Lupita con los ojos entrecerrados, evaluando su reacción. «Yo no sé si eso es correcto, señora», dijo Lupita, evitando el contacto visual. Carmen, sin embargo, no iba a aceptar una negativa. Se levantó y caminó hasta quedar frente a ella, colocando una mano en su hombro. «Escúchame bien, Lupita. Te he dado mucho más de lo que cualquiera te daría. Esta casa, tu sueldo, la educación de tus hijos. No me falles ahora. Esto es por el bien de Alejandro». Lupita sintió como el peso de aquellas palabras la aplastaba. Sabía que Carmen no aceptaría excusas. «¿Qué quiere que haga?», murmuró finalmente, derrotada. Una sonrisa fría cruzó el rostro de Carmen. «Muy bien. Todo lo que tienes que hacer es añadir esto en pequeñas cantidades a la comida de Isabela». Sacó un pequeño frasco de su bolso, lleno de un líquido incoloro. Lupita lo tomó con manos temblorosas, sintiendo que en ese momento cruzaba una línea de la que no habría retorno. «Pero, señora, si alguien se da cuenta». «Nadie lo hará. Solo tú y yo sabemos lo que pasa aquí. Isabela es fuerte, tardará semanas, incluso meses, en notar algo fuera de lo normal. Para entonces, ya estará tan debilitada que no representará una amenaza». Lupita sintió con un nudo en la garganta, incapaz de encontrar palabras. Carmen, satisfecha, regresó a su silla y sirvió un poco de vino en una copa de cristal, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. «Confío en ti, Lupita. Recuerda, esto es por el bien de la familia». Lupita salió del comedor con el frasco escondido en el bolsillo de su delantal, sintiendo que su vida se oscurecía con cada paso que daba hacia la cocina. No podía evitar preguntarse si algún día pagaría el precio por lo que estaba a punto de hacer. Mientras tanto, Carmen se reclinó en su silla, observando las luces de la ciudad a través de las ventanas. Su mirada fría reflejaba no solo su determinación, sino también un rencor que se había ido acumulando por años. «Nadie destruye a mi familia, mucho menos una intrusa como tú, Isabela», murmuró para sí misma, brindando al aire antes de tomar un sorbo de vino. Y así,
el veneno no solo comenzaba a preparar su camino en la comida de Isabela, sino también en el destino de todos los habitantes de aquella mansión. El amanecer en la mansión del valle comenzaba como cualquier otro día. Los rayos del sol entraban suavemente por las ventanas con cortinas de seda, iluminando las paredes adornadas con obras de arte. En el dormitorio principal, Isabela despertó con una sensación de pesadez inusual. Había pasado una mala noche, con sudores fríos y un extraño mareo que persistía desde la tarde anterior. Alejandro, ya vestido con un traje gris impecable, se inclinó para besarla en la frente. «Amor, ¿te sientes bien? Pareces pálida». Isabela, siempre tratando de no preocuparlo, sonrió débilmente mientras se incorporaba en la cama. «No es nada, probablemente un resfriado. Estaré bien». Alejandro la miró con el ceño fruncido, pero el reloj en su muñeca le recordaba que tenía una reunión importante. «Si necesitas algo, pide ayuda a Lupita. Por favor, descansa». Y con un beso rápido, salió del cuarto, dejando tras de sí el aroma de su colonia. Una vez sola, Isabela intentó ponerse de pie, pero un fuerte mareo la obligó a sentarse de nuevo en la cama. Quizás es solo cansancio, pensó, sin saber que el veneno ya comenzaba a hacer su efecto en su cuerpo. En la cocina, Lupita revisaba cuidadosamente los ingredientes del desayuno de Isabela. Sus manos temblaban mientras miraba el pequeño frasco que ahora escondía en la alacena. Cada vez que se acercaba al momento de cumplir las órdenes de Carmen, un sudor frío recorría su espalda. ¿Está listo el desayuno? La voz de Carmen interrumpió sus pensamientos. La matriarca entró al espacio con su porte habitual, impecablemente vestida y con una mirada de acero. «Sí, señora». «Estaba terminando», respondió Lupita mientras terminaba de servir una taza de té con movimientos mecánicos. Carmen observó cada uno de sus movimientos con la mirada fija, asegurándose de que la orden se cumpliera. Lupita, resignada, vertió una pequeña gota del contenido del frasco en el té de Isabela y removió cuidadosamente. «Eso es suficiente por ahora. Recuerda, no debemos apresurarnos», dijo Carmen con voz baja pero firme, antes de salir de la cocina. Isabela se encontraba en el comedor, intentando disimular su malestar mientras hojeaba un libro de arte. La entrada de Lupita con una bandeja interrumpió sus pensamientos. «Señora, aquí está su desayuno. Té de jazmín, como le gusta». Isabela sonrió con cortesía. Siempre había tratado a Lupita con amabilidad, sin sospechar el papel que la empleada estaba jugando en su deterioro. «Gracias, Lupita. No sé qué haría sin ustedes en esta casa». Lupita sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras, pero no dijo nada. Observó mientras Isabela tomaba el primer sorbo del té. «Está perfecto, como siempre». «Me alegra que le guste, señora. Si necesita algo más, estaré en la cocina», dijo Lupita, apresurándose a salir antes de que la culpa la consumiera. Las horas pasaron, y aunque Isabela intentaba continuar con su rutina, los síntomas empezaron a intensificarse. Durante la tarde, mientras regaba las orquídeas en el invernadero de la mansión, sintió que sus manos temblaban. Su visión se tornó borrosa por unos segundos y dejó caer la regadera. «Isabela. ¿Estás bien?». Carmen apareció de inmediato, su voz cargada de una preocupación que no era del todo genuina. «Creo que me mareé un poco». «Quizás sea mejor que descanse un momento», respondió Isabela, sosteniéndose del marco de la puerta para no caer. Carmen la ayudó a regresar al salón, sus movimientos calculados pero cuidadosos. «Eso es lo que pasa cuando no te cuidas, hija. Te lo he dicho 1000 veces, necesitas prestar más atención a tu salud». Isabela asintió, sintiéndose demasiado débil para discutir. Una vez recostada en el sofá, Carmen aprovechó para sentarse junto a ella, estudiando su rostro. «Si esto sigue así, deberíamos llamar a un médico. No queremos que Alejandro se preocupe. No creo que sea necesario. Es solo cansancio. Estoy segura de que mañana me sentiré mejor». Pero Carmen sabía que no sería así. El veneno estaba funcionando como esperaba, lento, silencioso, pero implacable.
En el despacho de Alejandro, a kilómetros de distancia, él revisaba contratos mientras una ligera inquietud lo atormentaba. Aunque intentó concentrarse en su trabajo, la imagen de Isabela pálida en la cama no dejaba de rondar en su mente. Decidió enviarle un mensaje rápido desde su teléfono. Asterisco amor, ¿cómo te sientes? Llámame si necesitas algo. Te amo. Asterisco. Isabela leyó el mensaje en su celular mientras descansaba en el sofá. Su corazón se llenó de ternura, pero no quiso preocuparlo más. Asterisco estoy bien, solo descansando un poco. Yo también te amo. Asterisco. Lo que Isabela no sabía era que este era solo el inicio de un descenso que amenazaría no solo su salud, sino su vida entera. Mientras Carmen miraba desde el pasillo, sus labios formaron una ligera sonrisa. Todo iba según lo planeado. La rutina en la mansión del Valle parecía intacta a simple vista. Los días transcurrían con la misma quietud elegante de siempre, pero en su interior, el hogar comenzaba a fracturarse. Isabela, debilitada por los síntomas persistentes, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, mientras Alejandro, cada vez más absorbido por su trabajo, se alejaba sin notarlo. Esa mañana, Isabela despertó sintiéndose peor que de costumbre. Los mareos y la fatiga se habían convertido en parte de su día a día. Incluso las tareas más simples, como levantarse de la cama, requerían un esfuerzo descomunal. Señora, le traje su desayuno, anunció Lupita al entrar con la bandeja. Isabela levantó la vista con una sonrisa débil. Aunque no sospechaba de la empleada, la incomodidad en la mirada de Lupita se hacía cada vez más evidente. Gracias, Lupita. Déjalo sobre la mesa, por favor. ¿Quiere que le ayude con algo más? Preguntó Lupita, con un nudo en la garganta al recordar las instrucciones de Carmen. Isabela negó con la cabeza. No, estoy bien. Solo necesito descansar. Lupita sintió y salió rápidamente de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Afuera, Carmen esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados y su característica expresión de superioridad. ¿Se tomó todo el té? Preguntó en voz baja. Sí, señora. Carmen sonrió con satisfacción y, sin decir más, se dirigió a la sala principal. Todo iba según lo planeado. En el despacho de su empresa, Alejandro revisaba documentos importantes mientras su asistente, Ricardo, le explicaba detalles de una nueva negociación internacional. Sin embargo, su mente estaba dividida. Aunque había intentado enfocarse en el trabajo, algo sobre el estado de Isabela no dejaba de inquietarlo. ¿Está todo bien, señor del Valle? Preguntó Ricardo, notando la distracción de su jefe. Alejandro negó con la cabeza, intentando disimular. Sí, estoy bien. Continúa con el informe. Ricardo continuó hablando, pero Alejandro apenas lo escuchaba. Se excusó y salió del despacho, sacando su teléfono del bolsillo. Marcó el número de la casa, esperando que Isabela respondiera, pero después de varios tonos, fue Lupita quien contestó. Buenos días, señor. Hola, Lupita. Quería hablar con Isabela, ¿está despierta? Lupita dudó un momento antes de responder. La señora está descansando. No se ha sentido muy bien esta mañana. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con que no se ha sentido bien? Ha estado cansada últimamente, señor. Pero no es nada grave, estoy cuidando de ella. Aunque las palabras de Lupita eran tranquilizadoras, Alejandro no podía ignorar la preocupación que crecía en su interior. Gracias, Lupita. Dile que la llamaré más tarde. Colgó y se quedó un momento mirando la pantalla de su teléfono. ¿Era solo estrés, como ella decía, o algo más serio? Aunque quería regresar a casa, su agenda estaba completamente llena. Alejandro suspiró y volvió a su oficina, tratando de convencerse de que todo estaba bajo control. En la mansión, Carmen entró al cuarto de Isabela con su típico aire autoritario. Se sentó junto a la cama y la observó con una expresión que, para cualquiera más atento, revelaba una mezcla de desprecio y triunfo. ¿Cómo te sientes hoy, querida?
Preguntó, su tono tan dulce como falso. Isabela se llevó una mano a la frente, como si intentara aliviar el constante dolor de cabeza. Un poco cansada, pero estaré bien. No quiero preocupar a Alejandro. Carmen arqueó una ceja, como si hubiera encontrado la oportunidad perfecta. Es normal que te sientas así. Mi hijo trabaja mucho y no siempre puede estar aquí para cuidarte. No es tu culpa, claro, pero tal vez deberías considerar pedirle menos atención. Isabela la miró con sorpresa. Aunque las palabras de Carmen parecían amables, había una clara insinuación en ellas. No quiero ser una carga para él, respondió Isabela, con un atisbo de inseguridad en su voz. Claro que no, querida. Pero Alejandro necesita concentrarse en sus negocios. A veces, lo mejor que podemos hacer por los que amamos es dejarlos en paz. Carmen se levantó, acariciando suavemente la mano de Isabela antes de salir de la habitación. Sabía que sus palabras, combinadas con la debilidad física de su nuera, empezarían a sembrar dudas en su mente. Esa noche, Alejandro regresó a casa tarde. Había planeado cenar con Isabela, pero la reunión con sus socios se había extendido más de lo esperado. Subió las escaleras rápidamente, dispuesto a disculparse, pero cuando llegó a la habitación, la encontró dormida. Se acercó en silencio, notando lo pálida que estaba. La besó en la frente y salió del cuarto, encontrándose con Carmen en el pasillo. «Mamá, ¿cómo ha estado Isabela hoy?», preguntó, con evidente preocupación. «Ha estado descansando, como debe ser». «Alejandro, querido, no te preocupes tanto. Isabela es fuerte, pero necesita espacio. Quizás deberías enfocarte en tu trabajo y dejar que se recupere a su ritmo». Aunque las palabras de su madre tenían sentido, Alejandro no pudo evitar sentir un vacío en su pecho. Había algo en la situación que no terminaba de encajar, pero no podía identificar qué. Mientras Carmen regresaba a su habitación, una sonrisa triunfante cruzó su rostro. Alejandro comenzaba a distanciarse, exactamente como ella quería. Para Carmen, el camino hacia el aislamiento completo de Isabela estaba casi asegurado. La niebla matutina envolvía el jardín de la mansión del valle, transformando las altas rejas de hierro en sombras difusas. Isabela observaba el paisaje desde la ventana de su habitación. A pesar de la calma aparente del exterior, dentro de ella algo se rompía. La debilidad en sus músculos era más evidente, sus manos temblaban al intentar sostener una taza de té, y la sensación de agotamiento ya no desaparecía ni con el descanso. Intentó ponerse en pie, apoyándose en la cómoda cercana. Dio 2 pasos antes de que sus piernas cedieran, obligándola a sostenerse contra la pared. «Lupita», llamó con la voz entrecortada. La empleada apareció rápidamente, con los ojos llenos de preocupación al encontrar a Isabela agachada, aferrándose al marco de la ventana. «¿Está bien, señora?» «No, no sé qué me pasa. Me siento tan débil». Lupita la ayudó a sentarse en una silla junto a la cama, sintiendo como el peso de la culpa se hacía más grande con cada día que pasaba. Sabía que el veneno estaba causando estragos en el cuerpo de Isabela, pero también sabía que no podía detener lo que ya había comenzado. «Voy a preparar algo para que recupere fuerzas, señora», dijo, con una voz que apenas podía esconder su nerviosismo. «Gracias, Lupita. Pero por favor, no le digas nada a Alejandro. No quiero preocuparlo más de lo necesario». Lupita asintió y salió del cuarto, evitando cruzarse con Carmen, que la esperaba en la cocina. En el salón principal, Carmen disfrutaba de una taza de café mientras hojeaba un libro de poesía. Parecía relajada, pero la llegada de Lupita rompió la aparente tranquilidad. «¿Qué ocurrió ahora?», preguntó Carmen, sin levantar la vista de las páginas. La señora Isabela no pudo mantenerse de pie. «Está cada vez más débil». Carmen cerró el libro con un gesto calculado y sonrió, como si la noticia le resultara agradable. «Es exactamente lo que debe pasar. Alejandro no tardará en darse cuenta de que esta mujer no está hecha para ser parte de nuestra familia». Lupita, con el corazón apesadumbrado, murmuró. «Pero, señora, quizás esto ya es suficiente».
La señora está muy mal. Carmen clavó los ojos en ella, su expresión cambiando de inmediato. ¿Estás empezando a dudar de tus obligaciones, Lupita? No olvides lo que te he dado. Lupita bajó la mirada, sintiendo que no tenía opción más que continuar. No, señora. Solo estoy preocupada. No hay de qué preocuparse. Todo está bajo control. Más tarde, Alejandro llegó a casa antes de lo usual, decidido a pasar tiempo con Isabela. Subió las escaleras con pasos firmes, llevando consigo un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Pero al entrar a la habitación, la encontró recostada en la cama, con la cara vuelta hacia la ventana. «Amor, ¿estás despierta?», preguntó suavemente. Isabela abrió los ojos lentamente y sonrió al ver a Alejandro, pero su expresión rápidamente cambió al notar la preocupación en su rostro. «Traje flores para ti. Pensé que iluminarían un poco este lugar». «Gracias, mi amor». «Son hermosas», respondió con voz débil, mientras intentaba incorporarse. Alejandro dejó las flores sobre la mesa y se sentó junto a ella. Tomó sus manos, notando lo frías que estaban. «Isabela, esto no es solo cansancio. Algo más está pasando. Tenemos que llamar a un médico». Ella negó con la cabeza rápidamente, un gesto que la mareó aún más. «No, Alejandro. De verdad estoy bien. Solo necesito descansar más». Él suspiró, claramente frustrado. «Siempre dices eso, pero cada día estás peor. Si no te cuidas, no podré concentrarme en mi trabajo sabiendo que algo podría pasarte». Sus palabras la hicieron sentirse aún más culpable. Lo último que quería era ser una carga para Alejandro. «Está bien, si me sigo sintiendo mal esta semana, llamaré a un médico. Pero por ahora, por favor no te preocupes». Alejandro asintió con reservas, pero la mirada en sus ojos no mostraba convencimiento. Antes de salir de la habitación, se giró hacia ella. «Prométeme que no ignorarás lo que sientes». «Te lo prometo». Horas después, Alejandro se encontraba en su despacho, revisando algunos documentos, pero su mente seguía en Isabela. Decidió enviarle un mensaje a Carmen, pidiéndole que se asegurara de que Isabela estuviera bien mientras él trabajaba. En ese momento, Carmen estaba en la sala, disfrutando de un coñac. Al leer el mensaje, una sonrisa irónica apareció en su rostro. «No te preocupes, hijo mío. Estoy cuidando de tu esposa mejor de lo que crees», murmuró para sí misma, antes de guardar el teléfono. Esa noche, mientras Isabela intentaba dormir, las sombras en su mente comenzaron a crecer. Los mareos, la falta de energía y los episodios de confusión no eran normales. Pero, ¿y si Carmen tenía razón? ¿Y si su cuerpo simplemente no estaba a la altura de las exigencias de la vida que llevaba? Mientras luchaba por encontrar una respuesta, el veneno seguía haciendo su trabajo silencioso, debilitándola no solo físicamente, sino también emocionalmente. En la oscuridad, Carmen observaba desde la puerta entreabierta del cuarto, con una expresión de satisfacción fría y calculadora. El plan avanzaba, y para Carmen, el resultado estaba cada vez más cerca. La mansión del Valle, a pesar de su imponente lujo, parecía más vacía con cada día que pasaba. Isabela, que antes llenaba los espacios con su risa y energía, ahora estaba confinada a su habitación. El veneno no solo había debilitado su cuerpo, sino que comenzaba a aislarla del resto del mundo. Aquella mañana, Carmen entró al cuarto de Isabela con una bandeja de desayuno cuidadosamente preparada. El olor a pan recién tostado y frutas frescas llenaba la habitación, pero Isabela apenas levantó la cabeza de la almohada. «Buenos días, querida. ¿Cómo amaneciste hoy?», preguntó Carmen, colocando la bandeja sobre la mesa junto a la cama. Isabela suspiró, su voz apenas audible. «Un poco mejor, pero sigo sintiéndome débil. Creo que descansaré un poco más». Carmen frunció el ceño con falsa preocupación, colocando una mano fría sobre la frente de Isabela. «No tienes fiebre, pero estás muy pálida. Querida, deberías considerar no salir de esta habitación por unos días. Necesitas concentrarte en tu recuperación».
¿Quedarme aquí todo el tiempo?, preguntó Isabela, alarmada. Carmen asintió con firmeza, su tono dulce pero cargado de autoridad. Es por tu bien, querida. No queremos que algo empeore. Alejandro estará tranquilo si sabe que te estás cuidando, y Lupita puede traer todo lo que necesites. Isabela miró hacia la ventana, deseando con todas sus fuerzas recuperar la energía que le permitiera llevar una vida normal. Pero en su estado actual, no tenía más opción que asentir. Supongo que tienes razón. Carmen sonrió triunfante. Perfecto. Descansa. Yo me aseguraré de que nadie te moleste. En la cocina, Lupita observaba cómo Carmen regresaba con la bandeja vacía. La empleada, atormentada por su papel en la situación, no pudo contenerse más. Señora, ¿de verdad cree que esto es lo correcto? La señora Isabela parece más débil cada día. Carmen dejó la bandeja sobre la encimera con un golpe seco. Su rostro, que normalmente mantenía una fachada de tranquilidad, se endureció. Lupita, ya hemos hablado de esto. No es tu lugar cuestionar mis decisiones. Pero, podría morir, susurró Lupita, horrorizada por lo que estaba diciendo. Carmen dio un paso hacia ella, mirándola con una frialdad que hizo que Lupita retrocediera. No seas dramática. Isabela es más fuerte de lo que parece. Esto es solo para demostrarle a Alejandro que ella no puede con esta vida. Ahora vuelve al trabajo. Lupita sintió en silencio, sintiendo como el peso de la culpa se volvía insoportable. Mientras tanto, Alejandro intentaba terminar su día en la oficina, pero la preocupación por Isabela seguía presente. Decidió llamarla, esperando escuchar su voz. El teléfono sonó varias veces antes de que Isabela finalmente contestara. Hola, mi amor, dijo con voz débil. Isabela, ¿estás bien? Carmen me dijo que estás descansando más. Isabela hizo una pausa, queriendo ocultar su malestar. Sí, Alejandro. Estoy siguiendo el consejo de tu mamá. Solo necesito un poco de tiempo para recuperarme. Amor, si esto sigue así, voy a llamar a un médico. No me importa lo que digas, necesito que estés bien. No es necesario, de verdad. Confía en mí, por favor. Aunque Alejandro no estaba convencido, decidió no insistir. Está bien, pero si algo empeora, llámame de inmediato. Te amo. Yo también te amo. Después de colgar, Isabela sintió como las lágrimas llenaban sus ojos. Se sentía cada vez más sola, atrapada en una jaula dorada donde incluso su salud parecía un lujo que no podía recuperar. Carmen, mientras tanto, se aseguraba de que la vida dentro de la mansión se adaptara a su plan. Ordenó a Lupita que redujera al mínimo las visitas de cualquier amigo o familiar de Isabela. Si alguien llama, di que está descansando y que no puede recibir visitas. Nada de excepciones, instruyó con frialdad. ¿Y si insisten?, preguntó Lupita, con voz temblorosa. Carmen la miró directamente a los ojos. Inventa algo. Eres buena en eso, ¿verdad? Días después, Isabela comenzó a notar el aislamiento. Los mensajes de sus amigas quedaron sin respuesta y las pocas llamadas que recibió fueron desviadas por Lupita con excusas. Una tarde, decidió enfrentar a Carmen. Aunque su cuerpo se sentía débil, su espíritu luchaba por recuperar el control. Carmen, ¿por qué nadie me ha visitado?, preguntó, mientras la matriarca arreglaba las flores en un jarrón del cuarto. Oh, querida, tus amigas llamaron, pero les dije que estabas descansando. Pensé que eso era lo mejor para ti. ¿Por qué no me lo dijiste? Podría haber hablado con ellas. Carmen suspiró, como si tuviera que soportar una gran carga. Isabela, lo hice para protegerte. A veces las personas no entienden lo que necesitas en este momento. Estoy segura de que lo agradecerás más adelante. Isabela no respondió. Sabía que discutir con Carmen era inútil. Pero en su corazón, una chispa de sospecha comenzaba a encenderse. Esa noche, mientras la casa caía en silencio, Isabela permaneció despierta en la cama,
mirando el techo. El aislamiento, la debilidad y la incertidumbre se combinaban en una opresión constante. En el pasillo, Carmen observaba desde la rendija de la puerta entreabierta, su rostro sereno y calculador. Un poco más, murmuró para sí misma. Solo un poco más, y todo estará en su lugar. El veneno no solo estaba debilitando el cuerpo de Isabela, sino también su espíritu. Y en la mansión del Valle, el aislamiento se convertía en la herramienta más letal de Carmen. El reloj marcaba las 7 de la mañana en la mansión del Valle, pero para Isabela, cada hora parecía una eternidad. Encerrada en su habitación, con un cuerpo que se debilitaba más a cada día, su mundo se había reducido a las paredes cubiertas de papel tapiz beige y las cortinas que bloqueaban parcialmente la luz del sol. Lupita entró en la habitación cargando una bandeja con el desayuno. Sus movimientos eran nerviosos, como si temiera que algo saliera mal. Aunque había tratado de ignorar su papel en el deterioro de Isabela, el peso de la culpa ya no podía ser contenido. «Buenos días, señora. ¿Cómo se siente hoy?», preguntó, evitando el contacto visual. «Igual. Tal vez un poco más débil», respondió Isabela con una sonrisa forzada, intentando mantener la dignidad que le quedaba. Lupita dejó la bandeja sobre la mesa junto a la cama, pero al intentar ajustarla, la taza de té se inclinó, derramando un poco de líquido en la manta. «Ay, lo siento, señora», exclamó, apresurándose a limpiar el derrame. Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Carmen apareció, con su rostro rígido y su voz cargada de autoridad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando a Lupita con desdén. «Fue un accidente, señora. Solo derramé un poco de té». Carmen no dejó que terminara la explicación. «¿Accidente? ¿Cuántas veces te he dicho que seas más cuidadosa? No necesitamos que tus torpezas agraven el estado de Isabela». Lupita bajó la cabeza, sintiendo como la furia de Carmen la atravesaba. «Lo limpiaré de inmediato, señora. Hazlo rápido. Y cuando termines, ven a verme a la cocina», dijo Carmen antes de salir de la habitación, dejando un aire pesado detrás de ella. En la cocina, Carmen esperaba junto a la mesa, tamborileando los dedos sobre el mármol. Cuando Lupita llegó, Carmen alzó la mirada, su rostro impenetrable. «¿Qué fue eso? ¿Qué clase de comportamiento es ese frente a Isabela?». «Fue un accidente, señora. No volverá a pasar». Carmen sonrió fríamente, inclinándose hacia adelante. «Espero que no. Porque si sigues cometiendo errores, Lupita, no solo te desharé de esta casa. Me aseguraré de que nunca encuentres trabajo en ningún otro lugar. ¿Está claro?». Lupita asintió, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ella. «Sí, señora». Carmen dio un paso atrás, satisfecha con la respuesta. «Bien. Ahora, vuelve a tu trabajo. Isabela no puede cuidarse sola». Horas más tarde, Lupita regresó a la habitación de Isabela para recoger la bandeja del desayuno. La encontró sentada en el borde de la cama, tratando de levantarse. «Señora, por favor, no se esfuerce. No puedo quedarme en esta cama todo el día, Lupita. Necesito moverme. Necesito sentir que todavía tengo control sobre algo». Isabela dio un paso inseguro, tambaleándose. Lupita se apresuró a sostenerla, pero en ese momento, la puerta volvió a abrirse y Carmen apareció de nuevo. «¿Qué está haciendo fuera de la cama?», preguntó Carmen con una mezcla de sorpresa e irritación. «Solo quiero caminar un poco». «No puedo seguir aquí acostada», respondió Isabela con voz débil, pero firme. Carmen entrecerró los ojos, acercándose a ella. «Querida, esto no es prudente. Si te caes, podrías lastimarte seriamente. Vuelve a la cama». «Pero». «No hay peros. Si realmente quieres recuperarte, debes seguir descansando». «No vamos a discutir esto», sentenció Carmen, ayudándola a regresar a la cama. Isabela no tuvo más remedio que obedecer. Una vez que estuvo recostada,
Carmen tomó un cepillo de cabello del tocador y comenzó a peinar a Isabela con movimientos lentos y calculados. Estás demasiado delgada, querida. No te ves como la esposa fuerte y vibrante que mi hijo necesita, dijo Carmen en un tono que, aunque pretendía ser maternal, estaba lleno de veneno emocional. Estoy haciendo lo mejor que puedo, murmuró Isabela, sintiéndose cada vez más pequeña. Pues no parece suficiente. Pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Los movimientos del cepillo, que inicialmente eran suaves, comenzaron a volverse más bruscos. Isabela sintió como el tirón de su cabello se intensificaba, pero no dijo nada. Las manos de Carmen, aparentemente cuidadosas, parecían estar descargando una tensión oculta. Finalmente, Carmen dejó el cepillo en el tocador y se levantó. Descansa, querida. No querrás empeorar tu estado, dijo, antes de salir de la habitación. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Lupita pasó frente a la puerta de la habitación de Isabela y se detuvo un momento. Podía escuchar los suaves sollozos de la mujer detrás de la puerta cerrada. Sabía que no solo era el veneno lo que estaba desgastando a Isabela. Carmen, con su constante manipulación y comentarios hirientes, estaba quebrantando su espíritu. Lupita cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared. No sabía cuánto tiempo más podría soportar ser parte de aquello. Mientras tanto, en su propia habitación, Carmen se sentaba frente al espejo, sonriendo con satisfacción. Todo estaba funcionando como lo había planeado. Isabela se estaba desmoronando, y pronto Alejandro se daría cuenta de que no había lugar para alguien tan débil en su familia. Un poco más de paciencia, murmuró para sí misma. Todo saldrá como debe. Era un día gris en Ciudad de México. La mansión del Valle, normalmente radiante, parecía reflejar el peso de los secretos que albergaba. Alejandro, que había salido temprano para asistir a una junta, no podía concentrarse. Las últimas llamadas con Isabela seguían resonando en su mente. Su voz, antes llena de energía, ahora era apenas un susurro cargado de agotamiento. Ricardo, cancela mi reunión de la tarde. Necesito regresar a casa, ordenó a su asistente mientras recogía apresuradamente sus cosas. Ricardo intentó protestar, pero Alejandro lo ignoró. Sabía que algo no estaba bien. En la mansión, Carmen supervisaba a Lupita mientras ésta preparaba el almuerzo de Isabela. Con un tono frío, le daba instrucciones precisas. Asegúrate de que todo esté perfectamente servido. Alejandro estará en casa más temprano hoy. No podemos permitir que note nada fuera de lugar. Lupita, con el ceño fruncido, movió la cabeza en señal de afirmación. Cada día que pasaba, sentía que estaba más atrapada en una red de mentiras de la que no sabía cómo escapar. ¿Y el frasco?, preguntó Carmen, inclinándose hacia ella con voz baja. Lupita se tensó y señaló un pequeño compartimiento en la alacena, donde el frasco con el veneno permanecía oculto entre especias y frascos de vidrio. Nadie lo encontrará, señora. Mejor que no, replicó Carmen, con una sonrisa helada. Ahora, lleva la comida a Isabela. Lupita tomó la bandeja, pero mientras subía las escaleras, sintió que el peso no era solo físico. La culpa la aplastaba, y aunque no decía nada, su mirada delataba el remordimiento. Cuando Alejandro llegó a casa, lo primero que notó fue el silencio. No era el tipo de tranquilidad que transmitía paz, sino una calma tensa, como la de una tormenta contenida. Dejó su portafolio en la sala y subió directamente a la habitación de Isabela. Al abrir la puerta, la encontró sentada en la cama, apoyada en un montón de almohadas. Tenía la piel pálida, y aunque trató de sonreír al verlo, sus ojos reflejaban un cansancio profundo. Alejandro, no esperaba verte tan temprano, dijo con voz débil. Él se sentó junto a ella, tomando sus manos. Quería verte. Isabela, no puedo ignorar lo que está pasando. No estás bien, y no entiendo por qué insistes en no buscar ayuda médica. Es solo agotamiento, cariño. Mamá dice que necesito tiempo para recuperarme. Alejandro se quedó en silencio por un momento, sus pensamientos cruzando un límite que no había considerado antes.
¿Y si no es solo agotamiento? ¿Y si hay algo más? Preguntó, mirándola con seriedad. Isabela bajó la mirada, sintiendo que las dudas de su esposo eran un reflejo de las que ella misma comenzaba a tener. ¿Qué podría ser? No hay ninguna razón para que esté tan mal, murmuró, casi para sí misma. Alejandro decidió no presionarla más en ese momento, pero algo dentro de él ya no encajaba. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia la cocina para buscar un vaso de agua, Alejandro pasó junto al armario de las especias. Una sensación extraña lo detuvo. Abrió la alacena, revisando entre los frascos de vidrio, hasta que algo llamó su atención. Era un pequeño frasco sin etiqueta, con un líquido incoloro que parecía fuera de lugar entre las especias. ¿Qué es esto?, murmuró, sacándolo con cuidado. Lupita, que estaba en la cocina, lo observó desde la distancia. Su rostro se tornó pálido al ver lo que Alejandro sostenía. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro se giró hacia ella. Lupita, ¿sabes qué es esto?, la empleada tartamudeó, intentando encontrar una respuesta convincente. Es un frasco viejo, señor. Probablemente algo que quedó olvidado. ¿Olvidado?, preguntó Alejandro, frunciendo el ceño mientras lo examinaba con detenimiento. No recuerdo haber visto esto aquí antes. En ese momento, Carmen entró en la cocina, su rostro tenso al ver a Alejandro sosteniendo el frasco. Alejandro, ¿qué haces?, preguntó con un tono que intentaba sonar casual, pero que no podía ocultar del todo su inquietud. Encontré esto en la alacena. No parece algo que deba estar aquí. Carmen caminó hacia él con una sonrisa controlada, tomando el frasco de sus manos. Oh, esto, seguramente es algún remedio casero que Lupita usa para limpiar. Nada importante. Alejandro la observó con los ojos entrecerrados. Aunque las palabras de su madre eran plausibles, había algo en su tono que no le parecía del todo sincero. Aún así, creo que lo llevaré a analizar. No me gusta la idea de tener cosas aquí que no sabemos exactamente qué son. Carmen intentó disuadirlo. No hay necesidad, hijo. Estoy segura de que no es nada. Pero Alejandro no estaba convencido. Prefiero estar seguro. Tomó el frasco nuevamente y salió de la cocina, dejando a Carmen y Lupita en un tenso silencio. Esa noche, Carmen entró al cuarto de Lupita, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro, que durante el día mantenía un aire de calma, ahora estaba cargado de ira. ¿Cómo permitiste que encontrara ese frasco?, preguntó en un susurro que era más amenazante que un grito. Yo lo escondí bien. No sé cómo lo vio, se defendió Lupita, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Carmen respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura. Esto no puede arruinar nuestros planes. Alejandro no tiene pruebas de nada. Por ahora, mantén la calma y sigue haciendo lo que te digo. Lupita asintió, pero en su interior, sabía que el descubrimiento del frasco podría ser el comienzo del fin. Mientras tanto, en su despacho, Alejandro observaba el frasco sobre su escritorio, girándolo lentamente entre sus dedos. Aunque no tenía pruebas, su intuición le decía que algo extraño estaba sucediendo en su casa. Y por primera vez, comenzó a cuestionar si su madre estaba realmente cuidando a Isabela o si había algo más detrás de su aparente preocupación. Alejandro se sentó en su despacho, observando el pequeño frasco que había encontrado en la cocina. Lo giraba entre sus dedos, su mente trabajando con una mezcla de confusión e inquietud. ¿Por qué algo como eso estaba en la mansión? ¿Por qué Carmen había intentado restarle importancia? No puedo ignorar esto, murmuró para sí mismo, decidido. Tomó su teléfono y llamó a un amigo de confianza, el doctor Javier Montes, un químico con acceso a un laboratorio privado. Javier, necesito tu ayuda con algo. Encontré algo extraño en mi casa y quiero analizarlo. ¿Podrías recibirme esta noche?, preguntó Alejandro, intentando mantener la calma en su voz. Por supuesto, Alejandro. Trae lo que tengas y lo revisamos. Horas después, Alejandro llegó al laboratorio de Javier, un espacio moderno y bien equipado.
Javier, un hombre de mediana edad con gafas y una sonrisa amable, lo recibió con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué es esto?, preguntó Javier, tomando el frasco de manos de Alejandro. No estoy seguro. Lo encontré en la alacena de mi cocina. Mi madre dijo que era algo inofensivo, pero tengo un mal presentimiento. Javier examinó el frasco bajo la luz. ¿Alguien en tu casa ha estado enfermo últimamente?, preguntó mientras comenzaba a preparar una muestra para analizar. Alejandro asintió. Isabela, mi esposa. Lleva semanas debilitándose. Pensábamos que era solo estrés, pero ahora tengo dudas. Javier lo miró con seriedad antes de dirigirse a los equipos del laboratorio. Dame unos minutos. Esto no debería tardar. Alejandro se sentó en una silla cercana, su mente inundada de pensamientos oscuros. Recordó las palabras de su madre, sus constantes sugerencias de que Isabela era demasiado débil para la familia. ¿Podría Carmen estar involucrada en algo tan siniestro? El tiempo parecía avanzar con lentitud mientras Javier realizaba el análisis. Finalmente, regresó con una hoja de resultados en la mano y una expresión grave. Alejandro, esto no es un producto doméstico ni un remedio inofensivo. Es un compuesto tóxico. En pequeñas dosis, puede causar debilidad, mareos y otros síntomas similares a los que describes en Isabela. Las palabras cayeron como un martillo en la mente de Alejandro. ¿Un veneno?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, pero diseñado para actuar lentamente. Si se administra repetidamente, podría causar daños graves e incluso la muerte con el tiempo. Alejandro sintió como su mundo se tambaleaba. Las piezas comenzaron a encajar en su mente, la insistencia de su madre en cuidar a Isabela, el aislamiento, los síntomas inexplicables. ¿Quién podría hacer algo así?, preguntó en voz alta, aunque ya sospechaba la respuesta. Javier puso una mano en su hombro. Lo importante ahora es detenerlo. Debes proteger a Isabela y asegurarte de que nadie más tenga acceso a esto. Alejandro asintió, sus ojos llenos de determinación. De regreso en la mansión, la casa estaba en silencio cuando Alejandro entró. Guardó el frasco en su maletín y subió las escaleras hacia su habitación. Encontró a Isabela dormida, su rostro pálido iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. Se acercó a ella y acarició suavemente su cabello. No dejaré que nada más te pase, te lo prometo, murmuró. Esa noche, Alejandro apenas durmió. Sus pensamientos giraban en torno a una pregunta: ¿cómo confrontar a su madre sin destruir a su familia? Al día siguiente, Alejandro pidió a Lupita que lo encontrara en el despacho. Cuando ella entró, sus manos temblaban ligeramente. Señor, ¿quería verme? Cierra la puerta, Lupita. Necesitamos hablar. Lupita obedeció, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Encontré un frasco en la cocina. Un frasco que no debería estar allí. Lo llevé a analizar, y el resultado fue claro: es un veneno. Lupita palideció, incapaz de ocultar su reacción. Alejandro la observó con atención. No te estoy acusando de nada, todavía. Pero necesito saber la verdad. ¿Sabes algo sobre esto? Lupita evitó su mirada, pero las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Señor, yo. Habla, Lupita. Es la única manera de arreglar esto. Finalmente, Lupita rompió en llanto y confesó todo, cómo Carmen había orquestado el plan. Cómo ella había sido obligada a participar bajo amenaza y cómo cada día se sentía más culpable por lo que le estaba haciendo a Isabela. Alejandro escuchó en silencio, su rostro transformándose de incredulidad a furia mientras procesaba las palabras de Lupita. ¿Mi madre, mi propia madre hizo esto?, murmuró, levantándose de su silla. Señor, no quería hacerlo. Me amenazó, me dijo que si no la ayudaba, perdería todo. Alejandro tomó aire profundamente, tratando de calmar la tormenta que se había desatado en su interior. Gracias por decirme la verdad, Lupita. Pero esto no puede quedar así. A partir de ahora, no seguirá sus órdenes.
Yo me encargaré del resto. Lupita asintió, aún temblando, antes de salir del despacho. En su habitación, Carmen se sentaba frente a su tocador, arreglando su cabello con movimientos calculados. Cuando Alejandro apareció en la puerta, su expresión era despreocupada. Dijo, ¡qué sorpresa! ¿Todo bien? Alejandro la miró con una frialdad que nunca antes había mostrado hacia ella. Mamá, creo que necesitamos hablar. Carmen sonrió, pero algo en su interior le dijo que este no sería un diálogo como los demás. La batalla dentro de la familia del Valle estaba a punto de comenzar. Alejandro se detuvo en el umbral de la habitación de su madre, con el maletín en la mano y la mirada fija en Carmen. Su postura rígida y su expresión helada despojaron de calidez al ambiente. La matriarca, sentada frente a su tocador, continuó peinándose como si nada sucediera. Su reflejo en el espejo mostraba una leve sonrisa, pero sus ojos delataban que estaba alerta. Dijo, entras como si estuvieras por anunciar una catástrofe. ¿Qué ocurre? Preguntó Carmen con aparente despreocupación. Alejandro cerró la puerta detrás de él y dejó el maletín sobre una silla cercana. Sin responder de inmediato, cruzó los brazos, su mirada clavada en su madre. Quiero saber la verdad, mamá. Carmen arqueó una ceja, girándose lentamente para enfrentarlo. ¿La verdad sobre qué? Hablas como si hubiera algo que ocultar. Alejandro abrió el maletín y sacó el frasco que había llevado al laboratorio. Lo sostuvo frente a ella, observando cómo el color se desvanecía del rostro de su madre por una fracción de segundo antes de que recuperara su compostura. Sobre esto. Lo encontré en la cocina, en un lugar donde no debería estar. Lo llevé a analizar, y los resultados, se detuvo, su voz cargada de indignación. Es un veneno. Carmen se puso de pie, adoptando una postura defensiva. ¿Veneno? Eso es absurdo. Alejandro, no sé qué estás insinuando, pero no tengo nada que ver con eso. ¿En serio? Porque Lupita no dijo lo mismo, respondió Alejandro, su tono ahora afilado como una navaja. La mención de Lupita hizo que los ojos de Carmen se estrecharan. ¿Qué te dijo esa mujer? Preguntó, intentando mantener la calma, pero con una nota de irritación en su voz. Alejandro dio un paso adelante, su mirada llena de furia. Me lo contó todo, mamá. Cómo la amenazaste, cómo la obligaste a envenenar a Isabela poco a poco. Y mi esposa está enferma porque tú decidiste que no era digna de esta familia. Carmen se mantuvo en silencio por un momento, su expresión indescifrable. Finalmente, dio un paso hacia él, intentando recuperar el control de la situación. Lo hice por ti, Alejandro. Por tu futuro. Isabela no es la mujer adecuada para ti. Es débil, no está preparada para llevar el peso de nuestra familia. Todo lo que he hecho fue para protegerte. ¿Protegerme? Repitió Alejandro con incredulidad. ¿Cómo envenenar a mi esposa es protegerme? ¿Cómo destruir a la persona que amo es protegerme? Carmen frunció el ceño, irritada por el tono de reproche en la voz de su hijo. Estás cegado, Alejandro. Isabela te está arrastrando hacia abajo. No lo ves ahora, pero algún día me lo agradecerás. Alejandro se quedó en silencio por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La mujer que siempre había admirado, que había creído incapaz de un acto tan cruel, estaba justificando sus acciones como si fueran nobles. Nunca te agradeceré esto, dijo finalmente, su voz firme. Mamá, cruzaste una línea que no puedo ignorar. Carmen dio un paso hacia él, su rostro endureciéndose. ¿Y qué piensas hacer? ¿Acusar a tu propia madre? ¿Llamar a la policía y arruinar nuestra reputación? Piensa bien, Alejandro. Esto no es solo sobre Isabela, sino sobre nuestra familia, nuestra posición. Alejandro apretó los puños, luchando contra la ira que bullía en su interior. Lo que me importa ahora es Isabela. Y te aseguro que no permitiré que sigas lastimándola. Esa noche, Alejandro fue directamente a la habitación de Isabela. La encontró despierta, apoyada en un montón de almohadas, mirando por la ventana con una expresión de melancolía. Alejandro.
¿Qué haces despierto tan tarde?, preguntó, sorprendida al verlo. Él se sentó a su lado, tomando su mano con cuidado. Isabela, hay algo que necesito decirte. Algo que debía haber notado antes, pero no lo hice. Ella lo miró con curiosidad, aunque su rostro reflejaba preocupación. ¿Qué ocurre? Llevé un frasco de la cocina a analizar. Contenía veneno. Ese veneno es lo que te ha estado enfermando. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par y su rostro palideció aún más. ¿Veneno? ¿Quién haría algo así? Alejandro apretó suavemente su mano, su expresión mostrando el dolor que sentía al responder. Mi madre. Isabela lo miró, atónita. ¿Carmen? No. No puede ser. Ella siempre está pendiente de mí, cuidándome. Todo eso era parte de su plan. Quería hacerte parecer débil, inadecuada para esta familia. Pensó que me estaba protegiendo al apartarte de mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Isabela mientras intentaba procesar lo que Alejandro acababa de revelar. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel? Alejandro la abrazó, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. No permitiré que esto continúe, Isabela. Me aseguraré de que estés a salvo. En su habitación, Carmen se sentó en la cama, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. Por primera vez, sintió que su control sobre Alejandro y la situación se estaba resquebrajando. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Alejandro es mi hijo, y algún día entenderá que hice lo correcto, murmuró para sí misma. Sin embargo, lo que no sabía era que Alejandro ya estaba planeando sus próximos pasos para proteger a Isabela y enfrentar los crímenes que ella había cometido. La calma aparente en la mansión del Valle estaba a punto de romperse por completo. La mansión del Valle amaneció bajo un cielo plomizo, con nubes que parecían presagiar la tormenta que se gestaba dentro de sus muros. Alejandro había pasado la noche en vela, revisando mentalmente cada paso de su plan. Sentía que, por primera vez, el control regresaba a sus manos. Bajó las escaleras temprano, encontrándose con el silencio característico de la casa. En la cocina, Lupita lo esperaba nerviosa, sosteniendo un trapo que no dejaba de estrujar entre sus manos. Lupita, necesito que sigas mis instrucciones al pie de la letra, dijo Alejandro con voz firme, tomando asiento en la mesa. La empleada asintió rápidamente, con los ojos aún enrojecidos por el llanto de la noche anterior. Haré lo que sea necesario, señor. Alejandro la miró con seriedad. A partir de hoy, te encargarás de preparar toda la comida de Isabela. Nada de lo que hagas debe pasar por las manos de mi madre. Si ella pregunta, simplemente dile que yo lo ordené. ¿Y si se enoja? Déjamela a mí. No permitiré que te amenace más, respondió Alejandro, su tono dejando claro que no había espacio para la discusión. Lupita asintió nuevamente. Aunque aún sentía miedo, también experimentaba una extraña sensación de alivio. Por fin, alguien estaba dispuesto a enfrentarse a Carmen. Mientras tanto, Carmen desayunaba sola en el comedor principal, hojeando el periódico como si el día anterior no hubiera ocurrido. Su semblante era calmado, pero sus pensamientos estaban lejos de ser tranquilos. La confrontación con Alejandro había dejado una grieta en su fachada perfecta, pero estaba convencida de que su hijo volvería a verla como la figura de autoridad y protección que siempre había sido para él. Cuando Alejandro entró al comedor, Carmen alzó la vista con una sonrisa tensa. Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien? No realmente, respondió Alejandro, tomando una taza de café. No se sentó, su postura indicaba que no estaba allí para una conversación casual. Es una pena. Pareces preocupado. ¿Puedo ayudarte con algo? De hecho, sí. A partir de hoy, las cosas cambiarán en esta casa, dijo Alejandro, directo. Carmen arqueó una ceja, dejando el periódico a un lado. ¿Cambiar? ¿A qué te refieres? Voy a tomar medidas para asegurarme de que Isabela esté bien. Eso incluye que tú no tengas contacto con ella ni con nada relacionado a su salud.
La sonrisa de Carmen desapareció, reemplazada por una expresión de incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Alejandro? Soy tu madre. He cuidado de ti y de esta familia durante años. ¿Ahora dudas de mí? No es una duda, mamá. Es un hecho. Tus acciones han puesto en peligro a Isabela, y no puedo permitir que eso continúe. Carmen se puso de pie, su rostro endureciéndose. Todo lo que he hecho ha sido por ti, por protegerte de una mujer que no está a tu altura. No permitiré que destruyas esta familia por una idea equivocada. No tienes elección, dijo Alejandro con frialdad. Yo soy el dueño de esta casa, y estas son las nuevas reglas. Carmen lo miró fijamente, como si intentara intimidarlo, pero Alejandro no retrocedió. Si realmente me amas como dices, mamá, aceptarás esto. Porque de lo contrario, no solo te estarás enfrentando a mí, sino también a las consecuencias legales de lo que hiciste. La amenaza implícita hizo que Carmen retrocediera ligeramente. Aunque no lo demostró, sabía que Alejandro estaba hablando en serio. Haces que parezca como si yo fuera una villana, Alejandro. Eso es injusto. No se trata de justicia, mamá. Se trata de detener el daño antes de que sea irreversible. Sin decir más, Alejandro salió del comedor, dejando a Carmen sola. La matriarca apretó los puños, su mente trabajando rápidamente para recuperar el control de la situación. Más tarde, Alejandro llamó a un médico privado, explicándole la condición de Isabela y la necesidad de un análisis exhaustivo. El doctor llegó discretamente, entrando por la puerta trasera para evitar cualquier confrontación con Carmen. En la habitación, Isabela miró al médico con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Crees que encontrarán algo?, preguntó a Alejandro, mientras éste la ayudaba a sentarse. Lo más importante es que tengamos respuestas. Y con eso, podremos ayudarte a recuperar tu salud. El médico realizó varios exámenes preliminares, observando cuidadosamente a Isabela. Luego de unas horas, se reunió con Alejandro en el despacho para discutir los primeros hallazgos. Señor del Valle, los síntomas que describe son consistentes con una intoxicación prolongada. Necesito confirmar con los análisis de sangre, pero hay señales claras de envenenamiento. Alejandro respiró hondo, sintiendo que la ira volvía a encenderse dentro de él. Haga lo que sea necesario para tratarla. El dinero no es un problema. Por supuesto. Pero también debe eliminar cualquier posible fuente de exposición al veneno en la casa. Eso ya está bajo control, aseguró Alejandro. Esa noche, Alejandro se sentó junto a Isabela mientras ella descansaba. Sostenía su mano, observando cómo sus respiraciones eran más pausadas, como si la presencia de Alejandro le diera algo de calma. Voy a protegerte, Isabela. Pase lo que pase, no dejaré que nadie más te haga daño. Ella lo miró con ojos vidriosos, su voz apenas un murmullo. Gracias, Alejandro. No sé qué haría sin ti. Mientras la casa caía en silencio, Carmen observaba desde la ventana de su habitación. Aunque no podía escuchar sus palabras, veía claramente la conexión entre Alejandro e Isabela. Esto no ha terminado, murmuró para sí misma, con una mezcla de desafío y determinación en su mirada. El enfrentamiento entre madre e hijo estaba lejos de llegar a su fin, y las tensiones dentro de la mansión seguían aumentando. Pero Alejandro sabía que había dado el primer paso para liberar a Isabela del control venenoso de Carmen. Ahora, solo necesitaba asegurarse de que el plan de su madre no pudiera avanzar más. La noche había caído sobre la mansión del Valle, envolviendo sus imponentes muros en un silencio inquietante. Alejandro se encontraba sentado en su despacho, con la luz tenue de una lámpara iluminando los papeles y reportes médicos que había solicitado del doctor. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía: Isabela había sido envenenada durante semanas. Con un suspiro profundo, Alejandro pasó una mano por su rostro. Los eventos de los últimos días lo habían puesto al límite, pero ahora no había espacio para la duda. Era el momento de tomar decisiones definitivas, aunque eso significara romper la relación con la mujer que le había dado la vida. *** En la habitación de Isabela ***.
Mientras tanto, Isabela descansaba en su habitación. Su cuerpo seguía débil, pero ahora había algo diferente en ella, esperanza. Alejandro había prometido protegerla, y aunque el miedo aún la perseguía, confiaba en que su esposo cumpliría su palabra. Lupita entró con una bandeja de cena cuidadosamente preparada. Por primera vez en semanas, el plato parecía estar lleno de nutrientes y calorías pensadas para fortalecerla. Gracias, Lupita, dijo Isabela con una sonrisa tenue. Sé que has estado cuidándome, y aunque a veces parecía distante, lo valoro. Las palabras hicieron que los ojos de Lupita se llenaran de lágrimas. Señora, comenzó, pero se detuvo, sintiendo que cualquier confesión solo empeoraría las cosas. No necesitas decir nada. Solo quiero agradecerte. Lupita salió rápidamente de la habitación, sus pasos resonando en el pasillo mientras su corazón latía con fuerza. Sabía que su complicidad en los crímenes de Carmen no podía ser ignorada, pero en ese momento, todo lo que deseaba era redimirse ayudando a Isabela a sanar. En el despacho de Alejandro ***. Alejandro fue interrumpido por un golpe en la puerta. Adelante, dijo, enderezándose en su silla. Era el doctor Javier Montes, que había regresado con los resultados definitivos de los análisis de sangre de Isabela. El hombre tenía un aire grave, pero profesional. Alejandro, los resultados confirman lo que sospechábamos. Isabela ha sido expuesta a pequeñas dosis de un compuesto tóxico durante un periodo prolongado. El daño no es irreversible, pero será necesario seguir un tratamiento riguroso para limpiar su sistema. ¿Está en peligro inmediato?, preguntó Alejandro, su voz cargada de preocupación. No, siempre y cuando eliminemos la fuente del veneno y comencemos el tratamiento de inmediato. Alejandro asintió, apretando los labios. Gracias, Javier. No sabes cuánto significa esto para mí. Haz lo que debas hacer, Alejandro. Esto no solo es una cuestión médica, sino también personal. Protege a Isabela. El doctor salió del despacho, dejando a Alejandro con una sensación de determinación renovada. ***, el enfrentamiento nocturno ***. Alejandro sabía que no podía esperar más. Se dirigió al ala de la mansión donde Carmen solía retirarse por las noches. La encontró en el salón, con una copa de vino en la mano y un libro en el regazo. Parecía tranquila, como si el mundo fuera un lugar perfectamente ordenado bajo su control. Mamá, necesito hablar contigo, dijo Alejandro, su tono cortante desde el principio. Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y calma estudiada. Alejandro, siempre tan serio. ¿Qué ocurre ahora? Los resultados del laboratorio confirmaron que Isabela ha sido envenenada. El veneno estuvo en nuestra cocina, en su comida. Y tú fuiste la mente detrás de todo esto. Carmen dejó la copa de vino sobre la mesa con un gesto deliberado, su rostro transformándose en una máscara de frialdad. No sé de qué estás hablando. No sigas negándolo. Lupita me lo confesó todo, y las pruebas médicas son concluyentes. Mamá, esto no es algo que puedas esconder o justificar. ¿Justificar?, repitió Carmen, levantándose lentamente de su silla. Todo lo que he hecho fue para protegerte. ¿Cómo no lo entiendes? Isabela es una carga para esta familia. Te he dado todo, y ahora me tratas como si fuera tu enemiga. Alejandro apretó los puños, intentando mantener la calma. Isabela no es una carga. Es mi esposa, la mujer que amo. Y lo que hiciste no tiene justificación. Quiero que lo entiendas, porque a partir de ahora, todo será diferente. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Carmen con frialdad. Primero, te quedarás fuera de cualquier decisión relacionada con esta casa. No tendrás acceso a la cocina, a Lupita ni a Isabela. Segundo, si vuelvo a encontrar una señal de que intentas interferir en la recuperación de Isabela, lo llevaré a las autoridades. Carmen lo miró, incrédula. ¿Llamarías a la policía contra tu propia madre? Alejandro sostuvo su mirada, con un fuego en los ojos que dejó claro que no estaba bromeando. Si tengo que elegir entre proteger a Isabela o protegerte a ti, mamá,
elijo a mi esposa. Por primera vez, Carmen pareció vacilar. Su expresión, antes tan controlada, mostró un destello de vulnerabilidad. Esto no ha terminado, Alejandro. Un día te darás cuenta de que estoy en lo correcto. Ese día nunca llegará, respondió Alejandro, antes de girarse y marcharse. Asterisco asterisco en la habitación de Isabela asterisco asterisco. Alejandro regresó junto a Isabela, que estaba despierta, mirándolo con preocupación. ¿Hablaste con ella?, preguntó con voz suave. Sí. Le dejé claro que no tendrá más oportunidades de hacerte daño. Isabela suspiró, dejando escapar un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Gracias, Alejandro. Él tomó su mano, inclinándose para besarla en la frente. Voy a cuidar de ti, pase lo que pase. En el pasillo, Carmen escuchaba desde las sombras, su rostro endurecido por la determinación. Aunque su hijo había tomado el control, ella no estaba lista para rendirse. La batalla apenas comenzaba. La tensión en la mansión del Valle había alcanzado un punto crítico. Cada miembro de la casa parecía caminar sobre una cuerda floja, cuidando cada palabra, cada gesto, mientras las fisuras en la familia se ensanchaban. Alejandro había impuesto un control férreo sobre los cuidados de Isabela, y Carmen, aunque aparentemente había aceptado las restricciones, planeaba sus próximos movimientos en silencio. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que el oscuro resentimiento de su madre tenía raíces profundas, mucho más allá de lo que podía imaginar. Asterisco asterisco el hallazgo inesperado asterisco asterisco. Una tarde, Alejandro decidió revisar algunos documentos antiguos en el estudio familiar. Su intención inicial era distraerse mientras Isabela descansaba, pero lo que encontró cambió el curso de los acontecimientos. En un cajón cerrado bajo llave, encontró un conjunto de cartas. Las hojas, amarillentas por el tiempo, estaban cuidadosamente atadas con un lazo de seda rojo. Alejandro las desató con manos temblorosas, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. Al leerlas, su rostro se transformó. ¿Qué demonios?, susurró para sí mismo mientras sus ojos recorrían las palabras. Las cartas eran correspondencia entre Carmen y una mujer llamada Beatriz Herrera, que resultó ser la madre de Isabela. El contenido era devastador. Carmen había mantenido una relación hostil con Beatriz durante años, acusándola de haber destruido la familia Herrera con malas decisiones financieras que, según Carmen, habían afectado indirectamente los negocios de los del Valle. Una carta en particular llamó la atención de Alejandro. Asterisco Beatriz, no te perdonaré jamás por haber involucrado a mi familia en tus miserias. Si crees que dejaré que tu hija se mezcle con mi hijo, estás equivocada. No permitiré que los errores de una madre se reflejen en su descendencia. Asterisco. Alejandro apretó las cartas en sus manos, sus emociones oscilando entre incredulidad y furia. Ahora todo tenía sentido. El odio de Carmen hacia Isabela no era algo reciente, sino una extensión de su resentimiento hacia la familia Herrera. Esto no es protección. Esto es venganza, dijo Alejandro en voz baja, sintiendo que el aire de la habitación se volvía más pesado. Asterisco asterisco confrontación con Lupita asterisco asterisco. Más tarde, Alejandro llamó a Lupita al despacho. La empleada llegó nerviosa, aún temerosa de las repercusiones de todo lo que había ocurrido. Lupita, necesito saber algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo, dijo Alejandro, colocando las cartas sobre el escritorio. Lupita miró los papeles, confusa. ¿Qué es esto, señor? Cartas entre mi madre y la madre de Isabela. Parece que mi madre ha estado planeando esto desde hace mucho tiempo. ¿Sabías algo de esto? Lupita negó con la cabeza rápidamente, pero Alejandro pudo notar un leve temblor en sus manos. No sabía nada sobre esas cartas, pero la señora Carmen siempre mencionaba que la familia de la señora Isabela no era digna. Nunca entendí por qué estaba tan obsesionada con eso. ¿Crees que esta vendetta personal fue la razón para todo lo que ha hecho? Lupita asintió lentamente. Tiene sentido, señor. La señora Carmen siempre hablaba de que todo debía quedar en familia,
que usted no debía mezclarse con personas que no estuvieran a su altura. Alejandro sintió que la ira hervía dentro de él, pero también una punzada de tristeza. Su madre, la mujer que había admirado durante años, había dedicado gran parte de su vida a un odio infundado que ahora estaba destruyendo todo lo que él amaba. Gracias, Lupita. Puedes retirarte por ahora, pero no digas nada de esto a nadie. Sí, señor, respondió ella antes de salir del despacho, aliviada de no haber sido reprendida. *** El pasado oscuro de Carmen ***. Esa noche, Alejandro confrontó nuevamente a Carmen, esta vez con las cartas en mano. La encontró en la sala principal, sentada junto al fuego con una copa de coñac. «Mamá, ¿puedes explicarme esto?», preguntó, lanzando las cartas sobre la mesa frente a ella. Carmen levantó la vista, y por un momento, su máscara de calma se resquebrajó. «¿De dónde sacaste eso?». «Eso no importa. Quiero saber por qué guardaste estas cartas, y más importante, por qué decidiste usar tu odio hacia Beatriz para arruinar mi matrimonio con Isabela». Carmen tomó una larga respiración, dejando la copa sobre la mesa antes de responder. «Beatriz destruyó la confianza entre nuestras familias. Hizo promesas que no cumplió, arruinó relaciones comerciales que afectaron nuestro negocio. Cuando su hija apareció en tu vida, solo vi una repetición de la misma historia». «¿Y por eso intentaste envenenarla?», preguntó Alejandro, su voz llena de indignación. «¿Por una disputa que ocurrió hace décadas?». «No lo entiendes», exclamó Carmen, poniéndose de pie. Su voz era más alta, pero también cargada de emoción. «Lo hice para protegerte. Beatriz arruinó a su familia, y sabía que Isabela sería una carga para ti, igual que su madre lo fue para los suyos». Alejandro negó con la cabeza, dando un paso hacia ella. «No necesitabas protegerme de nada. Isabela no es su madre, y tú no tienes derecho a decidir sobre mi vida. Todo lo que he hecho fue por tu bien, Alejandro», gritó Carmen, su voz quebrándose ligeramente. «Todo». «No, mamá. Esto no fue por mí. Fue por ti, por tu orgullo herido, por tu incapacidad de dejar atrás el pasado». Carmen se quedó en silencio, sus ojos llenos de una mezcla de furia y algo que Alejandro no había visto en ella antes, miedo. «Esto tiene que terminar, mamá. No dejaré que sigas destruyendo mi vida ni la de Isabela». Alejandro dio media vuelta y salió de la sala, dejando a Carmen sola. La matriarca se dejó caer en el sillón, mirando las cartas con una expresión vacía. Por primera vez, comenzaba a darse cuenta de que podría haber ido demasiado lejos. ***La revelación a Isabela ***. En la habitación, Alejandro le explicó todo a Isabela, las cartas, el rencor de Carmen hacia su madre, y cómo ese odio había alimentado los actos que casi le costaron la vida. Isabela lo escuchó en silencio, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Nunca imaginé que el pasado de mi madre pudiera tener tanto poder sobre nuestras vidas», dijo con un hilo de voz. «Esto no tiene que definirnos, Isabela. Lo importante es que ahora lo sabemos, y no dejaré que ella te haga más daño». Alejandro tomó su mano y la apretó con fuerza, como una promesa silenciosa. En ese momento, aunque la batalla aún no había terminado, ambos sabían que estaban más unidos que nunca. La verdad, aunque dolorosa, les había dado una nueva fortaleza para enfrentar lo que estaba por venir. La tensión en la mansión del Valle era palpable, como un hilo a punto de romperse. Carmen, tras la confrontación con Alejandro, se había recluido en su habitación. La mujer que siempre había proyectado fortaleza ahora parecía una sombra de sí misma. Pero, en su mente, el juego aún no había terminado. Carmen se sentó frente a su tocador, mirando su reflejo. Los ojos que alguna vez brillaron con orgullo y control ahora estaban oscuros y llenos de incertidumbre. Se preguntó si había cometido un error al permitir que el odio hacia Beatriz Herrera dictara cada una de sus acciones. Pero ese momento de duda fue breve. Sacudió la cabeza y se enderezó, convencida de que aún podía recuperar el control. «No puedo permitir que todo lo que construí se desmorone por una mujer como Isabela»,
murmuró para sí misma, sus labios apretados en una línea firme. Carmen bajó a la cocina esa noche, asegurándose de que nadie más estuviera cerca. Abrió un compartimiento oculto detrás de las especias, sacando un pequeño frasco que había mantenido escondido, diferente al que Alejandro había encontrado. Este frasco contenía un sedante fuerte, capaz de causar desorientación y debilidad extrema. Si Alejandro insiste en desafiarme, tendré que recordarle quién realmente tiene el control en esta casa, dijo en voz baja, mientras vertía el contenido del frasco en un pequeño vial que ocultó en el bolsillo de su bata. El ruido de unos pasos la alertó. Era Lupita, que había entrado para limpiar la cocina. Al ver a Carmen, la empleada se detuvo en seco, sus ojos cargados de temor. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó Carmen, con una frialdad que hizo que Lupita retrocediera. Solo vine a terminar de ordenar, señora, respondió Lupita, bajando la mirada. Entonces hazlo rápido y no interfieras en mis asuntos, ordenó Carmen, con un tono que no admitía discusión. Lupita sintió y salió de la cocina lo más rápido que pudo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba mal, lo sabía, pero no podía imaginar hasta dónde estaba dispuesta a llegar Carmen. Alejandro y su vigilancia ***. Mientras tanto, Alejandro estaba en la habitación de Isabela, ayudándola a comer una ligera cena. Habían comenzado el tratamiento recomendado por el doctor, y aunque Isabela seguía débil, había una leve mejoría en su semblante. «Te ves un poco mejor hoy», dijo Alejandro, acariciando suavemente su mano. «Es porque estás aquí. Saber que estoy a salvo contigo me da fuerzas», respondió Isabela con una débil sonrisa. Alejandro le devolvió la sonrisa, pero sus pensamientos estaban inquietos. Sabía que Carmen no se quedaría de brazos cruzados. Necesitaba proteger a Isabela de cualquier intento desesperado. Después de asegurarse de que Isabela estaba cómoda, Alejandro salió de la habitación y llamó a Lupita. ¿Has notado algo extraño con mi madre hoy?, preguntó. Lupita dudó, pero finalmente decidió hablar. La vi en la cocina esta noche, buscando algo en los estantes. No sé qué era, pero parecía diferente. Alejandro frunció el ceño. Sabía que Carmen no era alguien que aceptara la derrota fácilmente. Gracias por decírmelo. Mantente alerta, Lupita. No quiero que nada pase desapercibido. El ataque furtivo ***. Carmen esperó hasta que la casa quedó en silencio. Sabía que Alejandro estaba siendo más cuidadoso, pero eso no la detendría. Con el vial escondido en el bolsillo, caminó sigilosamente hacia la habitación de Isabela. Abrió la puerta con cuidado, encontrando a Isabela profundamente dormida. Durante un momento, Carmen se detuvo, observando a su nuera con una mezcla de desprecio y algo que casi parecía lástima. «Esto es por tu bien, Alejandro. Algún día lo entenderás», susurró mientras sacaba el vial y vertía unas gotas en el vaso de agua junto a la cama de Isabela. Sin embargo, justo cuando terminaba, una voz firme la detuvo. «¿Qué estás haciendo aquí, mamá?». Carmen se giró rápidamente, encontrando a Alejandro parado en la puerta, con los brazos cruzados y una mirada que podía atravesar acero. «¿Por qué estás en la habitación de Isabela a estas horas?», preguntó Alejandro, dando un paso hacia adelante. Carmen intentó mantener la compostura, escondiendo el vial detrás de su espalda. «Solo vine a asegurarme de que estuviera cómoda. Soy su suegra, después de todo». Alejandro avanzó, tomando el vaso de agua y oliéndolo. Su rostro se endureció aún más. «Esto tiene un olor extraño. ¿Qué le pusiste?». «No le puse nada», se defendió Carmen, pero su voz traicionaba el pánico que comenzaba a sentir. Alejandro no dijo nada más. Sacó el vaso de la habitación y llamó a Lupita. «Llama al doctor Montes. Quiero que analice esto de inmediato». Carmen intentó protestar, pero Alejandro alzó una mano, deteniéndola. «Ya no confío en ti, mamá. Esta es tu última oportunidad de ser honesta». Carmen se quedó en silencio, sabiendo que cualquier intento de negar lo obvio sería inútil.
Asterisco asterisco el quiebre final asterisco asterisco. Horas después, el doctor Montes confirmó las sospechas de Alejandro. El agua contenía un sedante fuerte que podría haber causado un colapso en el estado de Isabela. Alejandro se enfrentó a Carmen una vez más, esta vez en el salón principal. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué sigues insistiendo en destruir todo lo que amo? Preguntó, su voz cargada de dolor. Carmen, acorralada, dejó caer la máscara de control. Porque todo lo que he hecho ha sido para proteger esta familia. Tú no entiendes el peso de lo que significa ser un del Valle. Pero algún día, cuando ella te haya arruinado, recordarás que te lo advertí. Alejandro la miró con una mezcla de lástima y determinación. No voy a permitir que sigas en esta casa. Mañana mismo, quiero que te vayas. Carmen lo miró incrédula. ¿Me estás echando? ¿A tu propia madre? No me dejas otra opción. Isabela es mi familia ahora, y haré todo lo necesario para protegerla. Por primera vez, Carmen sintió que todo su poder se desmoronaba. Sin embargo, en su interior, sabía que aún no estaba lista para aceptar la derrota. Mientras Alejandro se alejaba, su mente ya comenzaba a trabajar en lo que haría después. Pero Alejandro también estaba preparado. Esta vez, no permitiría que su madre tuviera la oportunidad de causar más daño. El amanecer en la mansión del Valle marcaba un nuevo comienzo. Alejandro había tomado la decisión más difícil de su vida, expulsar a Carmen de la casa familiar. Era un paso que jamás imaginó dar, pero la protección de Isabela y el futuro que ambos merecían lo requerían. Alejandro se levantó temprano esa mañana y se dirigió al despacho, donde hizo un par de llamadas rápidas. Primero, a un abogado de confianza para asegurarse de que Carmen no pudiera interferir legalmente con su decisión. Luego, llamó a una empresa de mudanzas para que se encargara de recoger las pertenencias de su madre. Quiero que esto sea rápido y discreto, ordenó al encargado por teléfono. No quiero que esto cause más tensión de la necesaria. Mientras tanto, en el ala este de la casa, Carmen se preparaba para enfrentar el día como siempre lo había hecho, con la cabeza en alto y la seguridad de que tenía el control. No sabía que ese día marcaría un giro irreversible en su vida. Asterisco asterisco la confrontación definitiva asterisco asterisco. Carmen estaba en la sala principal cuando Alejandro entró con un grupo de hombres que llevaban cajas y bolsas de embalaje. Ella los miró con una mezcla de sorpresa y desdén, antes de girarse hacia su hijo. ¿Qué significa esto, Alejandro? Preguntó con una voz cargada de autoridad. Alejandro, con una expresión seria y determinada, se acercó a ella. Significa que es hora de que te vayas, mamá. No puedes quedarte en esta casa después de lo que has hecho. La incredulidad se reflejó en el rostro de Carmen, pero pronto fue reemplazada por ira. ¿Me estás echando de mi propia casa? Esta mansión existe gracias a mí, Alejandro. No, mamá. Esta casa existe gracias al esfuerzo de mi padre y mío. Y si crees que eso te da derecho a destruir a mi esposa y a nuestra familia, estás equivocada. Carmen se levantó de su silla, sus ojos ardiendo con furia. ¿Y todo esto es por Isabela? ¿Esa mujer débil que no tiene nada que ofrecerte? Estás eligiendo a alguien que apenas puede mantenerse en pie sobre tu propia madre. Alejandro sintió como la indignación se encendía dentro de él, pero se obligó a mantenerse calmado. No voy a discutir contigo, mamá. Tienes una hora para recoger tus cosas y salir de aquí. He preparado todo para que puedas instalarte en el apartamento que tenemos en la ciudad. ¿Un apartamento? Exclamó Carmen con desdén. ¿Crees que voy a aceptar vivir en un lugar como ese? Es lo que hay. Y créeme, es mucho más de lo que mereces después de todo lo que has hecho. En lugar de obedecer, Carmen se sentó de nuevo en su silla, cruzando los brazos. No voy a ninguna parte, Alejandro. Esta es mi casa tanto como la tuya, y no tienes derecho a echarme. Alejandro suspiró, sintiendo el peso de sus emociones. Sabía que este sería un enfrentamiento largo si no tomaba una postura firme. Mamá, tú me diste una lección cuando envenenaste a Isabela.
Decidiste romper nuestra relación cuando intentaste controlar mi vida. Ahora, yo tomo la decisión de proteger a mi familia, incluso si eso significa alejarte. Carmen lo miró fijamente, y por un momento, pareció que iba a ceder. Pero su orgullo era demasiado fuerte. No puedes hacer esto, Alejandro. Si me obligas a irme, te arrepentirás. No serás capaz de manejar esta familia sin mí. No voy a manejar esta familia como tú lo has hecho, porque yo no necesito manipular ni destruir a nadie para hacerlo. Alejandro dio media vuelta y dejó la sala, permitiendo que los hombres de la mudanza comenzaran su trabajo. Mientras Carmen observaba cómo los hombres empacaban sus pertenencias, Lupita entró con la cabeza gacha. Señora, ¿necesita algo? Sí, Lupita. Dile a mi hijo que venga aquí ahora mismo. Esto no puede terminar así. Lupita asintió y salió apresuradamente, encontrando a Alejandro en la cocina. Señor, la señora Carmen quiere hablar con usted. Alejandro suspiró, pero sabía que debía enfrentarla una vez más. Regresó al salón, donde encontró a su madre de pie, con las manos temblorosas y una mezcla de desafío y súplica en su mirada. Alejandro, escúchame. No tienes que hacer esto. Puedo quedarme en mi ala de la casa y no interferir en nada. Prometo que no volveré a causar problemas. Por un momento, Alejandro sintió una punzada de compasión. Carmen, a pesar de todo, seguía siendo su madre. Pero luego recordó el sufrimiento de Isabela y el daño que Carmen había causado. Lo siento, mamá. Ya no puedo confiar en ti. Carmen apretó los labios, sabiendo que sus palabras no harían cambiar de opinión a su hijo. Finalmente, tomó su abrigo y caminó hacia la puerta principal, seguida de los hombres que llevaban sus cajas. Antes de salir, se giró hacia Alejandro. Algún día te darás cuenta de que estoy en lo correcto. Y cuando eso pase, yo no estaré aquí para ayudarte. Alejandro no respondió. Simplemente cerró la puerta detrás de ella, sintiendo tanto alivio como tristeza. Asterisco asterisco la calma después de la tormenta asterisco asterisco. Esa noche, Alejandro se sentó junto a Isabela en su habitación. Ella lo miró con ternura, notando el agotamiento en su rostro. ¿Ya se fue? Preguntó Isabela con voz suave. Sí. No volverá a hacernos daño. Isabela tomó su mano, apretándola con fuerza. Gracias, Alejandro. Sé lo difícil que fue para ti. Él la miró, sus ojos llenos de determinación. No importa lo que cueste, siempre te protegeré. Mientras la mansión se sumía en un silencio inusual, Alejandro sabía que aún quedaban muchas heridas por sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaban en el camino correcto para reconstruir lo que Carmen casi había destruido. El ambiente en la mansión del Valle, aunque más tranquilo tras la partida de Carmen, seguía cargado de emociones encontradas. Alejandro y Isabela, ahora unidos más que nunca, trabajaban juntos en su recuperación. Sin embargo, una sombra persistía, la incertidumbre de si Carmen realmente se mantendría alejada y si todo el daño que había causado podría ser reparado. Pero esa tranquilidad relativa estaba a punto de romperse. 2 días después de la expulsión de Carmen, Alejandro recibió una llamada urgente de su abogado, Martín Aguilar. Alejandro, necesitamos hablar. Hay algo que descubrí mientras revisaba algunos documentos antiguos relacionados con la herencia de tu padre. Creo que esto está relacionado con lo que ocurrió con tu madre. Intrigado y preocupado, Alejandro acordó reunirse con Martín en su despacho esa misma tarde. Dejó a Isabela bajo el cuidado de Lupita, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de salir. Al llegar al despacho del abogado, Alejandro fue recibido con una pila de carpetas y una expresión seria en el rostro de Martín. ¿Qué es todo esto?, preguntó Alejandro mientras se sentaba frente al escritorio. Martín suspiró, empujando una de las carpetas hacia él. Son registros financieros y documentos legales relacionados con tu padre, Ernesto del Valle, y su relación con los Herrera. Hay algo que creo que nunca supiste. Alejandro abrió la carpeta y comenzó a leer.
Los documentos detallaban una sociedad entre Ernesto y Beatriz Herrera, la madre de Isabela. Ambos habían invertido en un proyecto inmobiliario importante hace más de 25 años. Sin embargo, el proyecto fracasó debido a decisiones financieras arriesgadas tomadas por Ernesto, no por Beatriz como Carmen siempre había afirmado. Martín continuó explicando. Tu madre culpó a los Herrera por la ruina del proyecto, pero en realidad fue tu padre quien tomó decisiones equivocadas. Beatriz intentó salvar el negocio, pero no pudo cubrir las pérdidas de Ernesto. Alejandro apretó los puños al escuchar esto. Todo el odio de Carmen hacia los Herrera se había basado en una mentira, una percepción distorsionada de los hechos. ¿Mi madre sabía esto?, preguntó con la mandíbula apretada. Martín asintió con gravedad. Sí. Encontré cartas donde Beatriz intentó aclarar las cosas con tu madre, pero Carmen nunca quiso escucharlas. Estaba demasiado consumida por el orgullo y la vergüenza de lo que había pasado. Alejandro cerró la carpeta con un golpe seco, su mente llena de confusión y enojo. Todo esto, todo lo que le hizo a Isabela, fue por un rencor injustificado. Martín asintió nuevamente. Es una tragedia, Alejandro, pero al menos ahora sabes la verdad. Mientras Alejandro procesaba esta nueva información, Carmen, lejos de aceptar su derrota, planeaba su siguiente movimiento desde el apartamento donde Alejandro la había enviado. Su orgullo estaba herido, pero su deseo de control seguía intacto. Esa noche, bajo la excusa de recoger algunas pertenencias personales que había olvidado, Carmen regresó a la mansión sin previo aviso. Lupita, que la vio entrar por la puerta principal, se quedó paralizada. Señora Carmen, no creo que el señor Alejandro quiera que esté aquí. No estoy aquí para quedarme, solo necesito algo de mi antiguo cuarto, respondió Carmen con frialdad mientras subía las escaleras. Sin embargo, su verdadera intención era mucho más siniestra. Entró al despacho de Alejandro, donde comenzó a buscar cualquier cosa que pudiera usar a su favor. Fue entonces cuando encontró las carpetas que Martín había dejado en el escritorio. Al leer los documentos, su rostro pasó de incredulidad a furia. Esto no puede ser cierto, murmuró para sí misma, sus manos temblando. La verdad que siempre había negado estaba ahora frente a ella. Ernesto, su esposo, había sido el responsable de la ruina financiera que ella había atribuido a los Herrera. Su odio, su desprecio, su vendetta, todo se había basado en una mentira. Pero en lugar de sentirse culpable, Carmen se llenó de una rabia desesperada. Esto no cambia nada. Isabela sigue siendo una amenaza para esta familia. Alejandro llegó a la mansión poco después y encontró a Lupita esperándolo en la puerta, visiblemente nerviosa. Señor, la señora Carmen está aquí. Dijo que vino por unas cosas, pero está en su despacho. Alejandro entró rápidamente, subiendo las escaleras de dos en dos. Al abrir la puerta del despacho, encontró a Carmen de pie junto al escritorio, sosteniendo las cartas entre sus manos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Alejandro, su tono firme. Carmen lo miró con los ojos llenos de furia y desafío. Así que ya sabes la verdad. ¿Y qué? ¿Crees que eso cambia algo? Lo cambia todo, respondió Alejandro, acercándose a ella. Todo tu odio, todo el daño que le hiciste a Isabela, fue por algo que ni siquiera fue culpa de los Herrera. No digas eso, gritó Carmen, arrojando las cartas al suelo. Tu padre también fue víctima. Beatriz lo manipuló, lo llevó a tomar esas decisiones. Alejandro negó con la cabeza, su voz cargada de decepción. No, mamá. Papá cometió errores, como cualquier persona. Pero tú elegiste convertir esos errores en una excusa para tu odio. Y ahora, por tu orgullo, casi destruyes mi vida. Carmen lo miró fijamente, sus manos temblando. Lo hice por ti, por esta familia. No, mamá. Lo hiciste por ti misma. Carmen, incapaz de responder, dejó caer los hombros. Por primera vez, parecía realmente derrotada. Mamá, necesito que te vayas. Esta vez no habrá segundas oportunidades. Si vuelves a intentar algo contra Isabela,
no dudaré en tomar medidas legales. Carmen lo miró con lágrimas en los ojos, pero no dijo nada más. Salió del despacho con paso lento, llevándose consigo el peso de sus decisiones y la certeza de que había perdido el control para siempre. Esa noche, Alejandro se sentó junto a Isabela, contándole todo lo que había descubierto sobre el pasado de sus familias. Isabela escuchó en silencio, sus ojos llenos de tristeza, pero también de alivio al saber que la verdad finalmente había salido a la luz. Alejandro, esto significa que siempre hubo una conexión entre nuestras familias, incluso si comenzó con problemas. Sí, pero ahora tenemos la oportunidad de cerrar ese capítulo y empezar de nuevo, juntos. Isabela tomó su mano, apretándola suavemente. Gracias por protegerme. No sé cómo lo soportaste todo. Alejandro la miró con ternura. Porque te amo. Y siempre lo haré. Mientras la noche caía sobre la mansión del valle, ambos sabían que lo peor había pasado. Pero aún quedaba un último acto por desarrollarse, uno que determinaría si la paz que habían encontrado sería duradera. El amanecer en la mansión del valle trajo una atmósfera diferente. La tensión que había sido una constante en las últimas semanas comenzaba a disiparse, dejando espacio para una sensación de calma. Pero Alejandro sabía que aún quedaba un paso crucial para cerrar este capítulo oscuro en sus vidas. Carmen no era alguien que aceptara fácilmente la derrota. A pesar de haber sido expulsada de la mansión y confrontada con la verdad sobre el pasado, decidió hacer un último intento para recuperar su lugar en la familia. Esa mañana, apareció en la puerta de la mansión, vestida impecablemente y con una expresión calculada. Cuando Lupita abrió la puerta y la vio, se quedó inmóvil. Señora Carmen. ¿Qué hace aquí? No he venido a causar problemas, Lupita. Solo necesito hablar con mi hijo. Alejandro, que estaba en la sala revisando documentos, escuchó la voz de su madre y se dirigió a la puerta. Su rostro, normalmente tranquilo, mostraba una mezcla de cansancio y firmeza. Mamá, ya te dije que no puedes estar aquí. Carmen levantó las manos en un gesto de rendición. Solo necesito 5 minutos, Alejandro. No más. Alejandro la observó por un momento antes de asentir. Está bien. Pero lo que tengas que decir, dilo rápido. La invitó a entrar, pero esta vez no al salón principal. En su lugar, la llevó al despacho, un espacio que ahora simbolizaba el lugar donde se tomaban decisiones importantes, lejos de las emociones descontroladas. Carmen se sentó frente al escritorio, mientras Alejandro permanecía de pie, con los brazos cruzados. Quiero disculparme, comenzó ella, su tono medido. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que todo fue por amor, aunque no lo entendieras así. ¿Por amor? Respondió Alejandro, incrédulo. Mamá, tus acciones casi destruyen a Isabela. Eso no es amor, es control. Carmen bajó la mirada, aparentemente reflexionando. Quizás tienes razón. Quizás dejé que mi orgullo y mi dolor me nublaran. Pero, Alejandro, no puedo soportar la idea de perderte. Eres lo único que me queda. Alejandro respiró profundamente, sintiendo como una parte de él quería ceder. A pesar de todo, Carmen seguía siendo su madre. No te estoy pidiendo que me dejes regresar a la mansión. Solo quiero una oportunidad de enmendar las cosas. Quiero demostrarte que puedo cambiar. Por un momento, el despacho quedó en silencio. Alejandro sabía que Carmen era una mujer compleja, movida tanto por su amor como por sus inseguridades y su orgullo. Mamá, si realmente quieres cambiar, debes demostrarlo. Y eso comienza con mantenerte lejos de nosotros por un tiempo. Isabela y yo necesitamos espacio para sanar. Carmen asintió lentamente, aunque sus ojos mostraban una mezcla de resignación y dolor. Lo entiendo. Esa tarde, mientras Carmen se marchaba del despacho, Alejandro decidió compartir esta última interacción con Isabela. La encontró en el jardín, disfrutando del sol por primera vez en semanas. Aunque todavía estaba débil, su sonrisa era más luminosa que nunca. ¿Todo bien?, preguntó Isabela al verlo acercarse. Hablé con mi madre.
Dijo que quiere cambiar. Isabela lo miró con interés, pero también con cautela. ¿Tú crees que eso sea posible? No lo sé. Pero le dije que el primer paso es dejarnos espacio para sanar. Isabela asintió, su expresión reflejando tanto alivio como preocupación. Creo que hiciste lo correcto, Alejandro. Pero será un proceso largo, para todos. Alejandro se sentó junto a ella, tomando su mano. No sé qué traerá el futuro, Isabela, pero lo que sí sé es que no dejaré que nadie vuelva a dañarnos. Isabela le sonrió, apretando suavemente su mano. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Nunca dudé de que me protegerías, pero el hecho de que enfrentaras a tu madre demuestra cuánto me amas. Siempre lo haré. En los días siguientes, la vida en la mansión del Valle comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Alejandro dedicó más tiempo a cuidar de Isabela, mientras ella seguía recuperándose con la ayuda del doctor Montes y un equipo médico especializado. Lupita, ahora liberada de la influencia de Carmen, se convirtió en un apoyo invaluable para la pareja, ayudando a mantener la calma y el orden en la casa. Aunque el recuerdo de lo sucedido seguía siendo doloroso, también había una sensación de esperanza. Alejandro y Isabela entendieron que la adversidad los había hecho más fuertes, más unidos. Por su parte, Carmen, desde la distancia, comenzó a reflexionar sobre sus acciones. Aunque su orgullo seguía siendo un obstáculo, no podía ignorar que había perdido a su hijo por sus propias decisiones. Por primera vez en años, consideró la posibilidad de buscar ayuda para enfrentar el rencor y la obsesión que la habían consumido durante tanto tiempo. Meses después, Alejandro recibió una carta de Carmen. En ella, su madre expresaba lo que parecía ser un sincero arrepentimiento y una promesa de trabajar en sí misma. Aunque Alejandro sabía que las palabras por sí solas no eran suficientes, también entendió que esta era una oportunidad para un nuevo comienzo, aunque lejano. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Isabela cuando él le mostró la carta. Por ahora, nada. Si realmente quiere cambiar, lo demostrará con el tiempo. Isabela asintió, tomando su mano. Lo importante es que nosotros estamos bien. Alejandro la miró con ternura, sabiendo que todo lo que había enfrentado valió la pena por ella. Mientras la mansión del Valle se llenaba de luz y risas nuevamente, Alejandro e Isabela comenzaron a construir una vida libre de secretos, mentiras y venenos, dejando atrás las sombras del pasado. La familia que casi fue destruida estaba renaciendo, más fuerte y más unida que nunca.